Bueno, damos continuidad a la unidad 7. En esta ocasión, como les planteaba hoy, el segundo tramo. Contenidos de esta parte están vinculados esencialmente con el rubro indemnizatorio más destacado, que es la indemnización por antigüedad, que si bien uno no hace muchas referencias porque no es lo saliente, el articulado legal, creo que hablar del artículo 245 es uno bastante enigmático y conocido, y hace referencia a este rubro tan particular. Entonces por eso lo mencionamos. Hay una jurisprudencia muy destacada, que es un fallo bastante conocido y que tiene incidencia en este rubro indemnizatorio, como fue el caso Bisotti. Vamos a hablar de algo reciente, bien específico y característico de este año tan particular con la pandemia, como es el instituto o el mecanismo, mejor dicho, de la doble indemnización a partir de ese DNU, el 528, y la prohibición de despidos, que también estuvo, o está, mejor dicho, asociado a este DNU y a este año tan particular. Y finalmente cerraremos este tramo con, bueno, lo que de alguna manera son los casos más característicos del despido arbitrario, sin justa causa, o el despido indirecto. Bien, para darle ritmo. Artículo 245. Ustedes tienen bastante desarrollado el material. Yo, para no hacerlo demasiado extenso, trato de reducir un poco y optimizar, ¿no?, algunas de las pantallas. Me interesa mucho esta parte dentro del 245. Ustedes, lógicamente, hagan la lectura detenida del material, pero ¿qué quiero que quede bien grabado y aclarado en la interpretación de ustedes? Lo que plantea la ley es un paso secuencial para determinar y hacer el cálculo indemnizatorio que no nos debe confundir, porque muchas veces lo vemos año tras año cuando hacemos la ejercitación que permite la interpretación inapropiada o damos los pasos de la manera no recomendable y nos equivocamos. En primer lugar, lo primero que debo hacer cuando tengo que determinar la indemnización por antigüedad es del último año trabajado o fracción mayor de 3 meses, que es lo que la ley de alguna manera me plantea, considerar cuál fue la mejor remuneración. Es decir, digamos, yo tengo que tener en cuenta cuál fue la mejor remuneración, y cuando hablo de remuneración me refiero a lo remunerativo, del último año trabajado, o el tiempo que haya tenido, si no llegó a tener un año, y esa remuneración que elijo resultante como la mejor, la tengo que comparar con el tope que la ley, en el mismo 245, configura como un tope máximo. Tope legal porque está en la ley, digo, ¿no? Bien. Entonces, siempre voy a ir mencionando esto desde el ejemplo puntual. Si yo considero que es un trabajador que estuvo un año, para hacerlo muy fácil, entonces me dice el 245, la mejor remuneración del último año. Bueno, trabajó un año, así que miro todo lo que cobró. Mes a mes voy comparando y elijo la mejor. Y la mejor remuneración la comparo con el tope legal. De los dos valores tengo que elegir el menor. ¿Y cuál es el tope legal? Bueno, el tope legal que me plantea el 245 es el promedio de las remuneraciones de las distintas categorías según el convenio colectivo de trabajo que se aplique al trabajador, elevado o multiplicado por 3. Por eso dice 3 veces el promedio. Si resulta ser que el convenio colectivo como promedio de remuneraciones a las distintas actividades y tareas o categorías de trabajadores me diera 20.000, el promedio da 20.000, pero el tope es 60.000. ¿Por qué? Porque es 20.000 por 3 veces el promedio. Entonces yo tengo que comparar la mejor remuneración, para lo cual tengo que mirar el último año, o si no llegó a trabajar un año, el tiempo que trabajó, y lo debo comparar con el tope. De ahí, de esa comparación, elijo el menor. ¿Por qué? Porque de esa forma garantizo no vulnerar ni superar el tope establecido. Una vez que elegí el menor de esa comparación, lo debo multiplicar por la antigüedad que quiero reconocer. Por eso se llama de indemnización por antigüedad. ¿Cuál es la antigüedad? Se toma en términos de años. Y cada año es un sueldo o una remuneración. ¿Y qué ocurre si no se da justo que tiene un año, 5 años o 10 años? Tiene años y meses. Bueno, ahí viene lo de la fracción mayor
a 3 meses. Si un trabajador tiene de antigüedad 5 años y 4 meses, voy a reconocerle 6 años de antigüedad o el equivalente a 6 remuneraciones o sueldos. Si en cambio tuviera 5 años y 2 meses o hasta 3, no supera la fracción de 3 meses, no suma un año más, sino que se quedan 5. En el otro caso pasa a 6. Entonces es relevante. Por eso hoy, si ustedes prestaron atención y consideraron lo que expliqué en el anterior video respecto de la notificación, a veces es crucial, porque notificar a alguien y que quede firme la notificación del despido, si todavía tiene X años y 3 meses, no es lo mismo que se pase unos días más, se retrase la notificación y me sume un mes más, porque pasar del tercero al cuarto mes me suma un año más de indemnización. ¿Entienden? Esa es la parte importante que hoy quise reflejar. Y acá se nota. Seguimos en orden. Elegí el mejor dicho, vuelvo a repetir, elegí el menor de los dos comparados. Lo multipliqué por la cantidad de periodos correspondientes en función de la antigüedad, consideré esta fórmula y llegué a un determinado valor. Ese valor es la indemnización por antigüedad. ¿Qué es lo último, tercer paso que debo controlar? Que respete y garantice el mínimo, que es un tope que también fija el 245, que es un mínimo legal. En ningún caso, ningún trabajador que cobre la indemnización por antigüedad, el valor obtenido, de acuerdo como lo fuimos haciendo, debe ser inferior a por lo menos un sueldo calculado sobre la base de la mejor remuneración, que es lo que remarco acá y subrayo. ¿Sí? O sea, después vamos a ver en ejemplos que uno dice, pero qué raro, sí, si son mucho tiempo o muchos años a indemnizar, esto se garantiza seguro. Pero cuando es un periodo muy corto, puede ser que aplicando los pasos que veníamos dando, no respetemos lo último, el tercero, y entonces tengamos que darle prioridad a esto finalmente. Pero es destacado este orden secuencial para no equivocarse. Ahora bien, ejemplos muy simples. Caso 1. Si la mejor remuneración del último año fuera 30.000, y voy a hacer esa comparación con el tope legal máximo, que fuera 60.000, o sea, como le explicaba hoy, 20 es el promedio, multiplicado por 3 se fue a 60, entre 30 y 60 el menor es 30. 30 por 4 sueldos, porque tiene 4 años de antigüedad, me da 120.000. Este ejemplo no aplica ni tiene incidencia en los topes, ni el mínimo ni el máximo, no me afectó. En el segundo, la mejor remuneración ya es más elevada, es 80. El promedio multiplicado por 3, o sea, el tope legal es 60. ¿Cuál de los dos es el menor? Y el tope es 60. Por 4 años que tiene de antigüedad, 6 por 4, 24, me da 240.000. Acá sí tuvo incidencia y hubo que priorizar en el análisis el tope máximo. En el tercero, si la mejor remuneración es 80.000, sigue siendo el tope legal máximo 60, bueno, entonces, ¿qué decido en el orden secuencial que les expliqué? Voy a elegir 60, el menor. ¿Qué tiempo tengo que indemnizar? 6 meses. 6 meses es una fracción que supera los 90 días o los 3 meses y me hace merecedor y acreedor a un solo sueldo. Bueno, 60.000 por un solo sueldo da 60.000. No, pero acá dice la respuesta que es 80. Claro, ¿por qué? Porque nunca, cuando calculo una indemnización, tiene que ser menos del tope mínimo. En este caso, el tope mínimo es 80 porque es un sueldo sobre la base de la mejor remuneración. Por eso termina ganando y teniendo que respetar, que sería en lo que anteriormente mencionamos en orden de paso, el paso 3, el tope mínimo. Y finalmente llegamos, y es la antesala a lo que es el fallo jurisprudencial Bisotti, un caso bastante bien marcada la diferencia para que ustedes se den cuenta. Un trabajador con un rango de sueldo muy elevado, donde la mejor remuneración fue 200.000. Claro, te comparen 200.000 con un tope legal de 60.000, es mucha la distancia, es mucha la diferencia. Entonces, legalmente, yo debo resolver como dice el 245. El tope entre los dos es lo que gana, porque va el menor de los dos, 60.000. ¿Tiene 10 años de antigüedad? Bueno, 60 por 10 me da 600. Bárbaro, ¿es la solución? Es la solución. Liquido, como dice la ley, por supuesto, la respeto. Yo voy a pagar 600.000. Pero pónganse en lugar ustedes, cualquiera de nosotros, de estar cobrando 200.000 por mes, uno, si sabe que va a quedar despedido, podrá pensar,
Bueno, tengo 10 años de antigüedad, venía cobrando 200.000 por 10 me da 2 millones, me pagan 600.000, es mucha la diferencia. Por más que uno encuentre, entienda y razone en términos del 245. Entonces, esa situación, más o menos así planteada, fue lo de que llevó y desencadenó en un fallo bastante conocido y particular en estos temas, que fue el fallo Bisotti. Bisotti y Carlos Alberto contra AMSA, que era un laboratorio, en el año 2004. ¿Qué es lo que terminó de decidir la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Que estábamos en presencia de una situación que crea lo que es la confiscatoriedad. Es decir, la ley, en el 245, terminó aplicando una fórmula que es confiscatoria hacia los derechos del trabajador. ¿Por qué? Porque había, como en el caso que yo planteé recién anteriormente, una extrema diferencia y claro, estaba cobrando por indemnización un valor muy reducido frente a lo que el trabajador realmente cobraba. Entonces estableció como una fórmula para ese caso en particular, no es legal, no es aplicable a todos los casos, siempre la jurisprudencia es particular, lo fue para este trabajador, pero marcó un antecedente importante, que es concluir que no debería la ley generar situaciones como esta y garantizar que al menos el 67% de la mejor remuneración esté garantizada, cuando el tope máximo es muy bajo. Entonces, en situaciones como las que le planteo a continuación, la anterior, pero aún más agravada, 200.000 de mejor remuneración, un tope legal que es muy bajo, 60. Imagínense que este trabajador tenga no 10, 20 años de antigüedad. La indemnización en términos de la ley, si a mí me piden liquidarla, digo, tengo que elegir el menor de los dos, elijo 60, multiplico por los años de antigüedad, son 20, determino un valor indemnizatorio de 1.200.000. ¿Solución legal? Sí. ¿Respeto el 245? También. Ahora, si no hubiese habido un tope máximo y los 60.000 estos no hubiesen estado como premisa, 200.000 por cada uno de los años que trabajó, que son 20, me hubiese dado 4 millones. Entonces, ahí nuevamente caemos en lo que le pasó a este trabajador. 4 millones y me terminan pagando 1.200.000, hay mucha diferencia. Entonces, si uno tuviera que aplicar la jurisprudencia del fallo Bisotti para entender este caso, la jurisprudencia, si se volviera a reiterar y plantear judicialmente una situación como esta, y la volvieran a aplicar como la aplicaron con Bisotti, dirían, no, pero es confiscatorio la solución del 1.200.000. Por lo menos respetemos que el 67% de la mejor remuneración se garantice. El 67% de 200.000 por los 20 años de antigüedad me da 2.680.000. Como verán, es un parámetro más o menos intermedio entre lo muy poco y lo que es en extremo demasiado. O sea, una situación que de alguna manera garantiza que no se dé esta mencionada o tildada confiscatoriedad en situaciones extremas como la que planteo. Bueno, eso es lo que de alguna manera reflejó ese antecedente jurisprudencial. Que queden claro, no es solución legal. Cada vez que planteemos ejercicios, la situación legal va a ser lo que dice el 245. Pero si uno quiere llevarlo al terreno de ¿y cómo sería si aplicamos esa jurisprudencia? Ahí podemos ver si incide o no, tiene sentido ese antecedente del fallo Bisotti. Bien, en este año tan particular que nos toca vivir, se ha dado una situación muy marcada que nuestro actual gobierno, desde el año 2019, exactamente en el mes de diciembre, declaró lo que se llamó emergencia pública en materia ocupacional. Eso llevó a que se reinstale un mecanismo que en algunos años existió, siempre en situaciones de emergencia o críticas como las que nos toca vivir, que es el mecanismo de la doble indemnización. Vale decir, castigo y protejo al despido arbitrario en un contexto muy particular donde la sanción pecuniaria, el daño a reparar, se eleva en un 100%, es decir, tengo que pagar 2 veces lo que antes estaba pagando de la forma en que conocíamos. Por eso se llama doble indemnización. Tiende a ser mecanismos donde tienen que tener un tiempo acotado. Esto surgió en el mes de diciembre
por el decreto 3419 y en el mes de junio por el 528 se volvió a renovar por otros 180 días y hoy por hoy tiene vigencia hasta el 7 de diciembre. O sea, estamos en el mes de octubre, todavía está vigente. Solamente rige para extinciones que sean sin justa causa, o sea, lo que conocemos como el despido arbitrario, y abarcativo también de la situación de despido indirecto. La duplicación que alcanza, obviamente, la indemnización por antigüedad, esta que recién mencionábamos, pero también a la indemnización por falta de preaviso y de corresponder la indemnización por integración del mes de despido. La doctrina considera que no rige para la indemnización por vacaciones no gozadas, por entender que cómo vamos a duplicar una indemnización que de por sí es natural y lógica para todo tipo de extinción de contrato de trabajo, no específica de una modalidad. Entonces, como rige para todas las formas de extinción, no tiene que estar alcanzada por la doble indemnización. Sí las otras, las anteriores, porque rigen específicamente para el caso de despido arbitrario, es decir, sin justa causa. Claro, esta doble indemnización, como ustedes lo verán, nos van a plantear y nos van a generar un contexto de muchas dificultades. Algunos estarán pensando, agarrando la cabeza cómo van a afrontar si tienen que asumir una doble indemnización, porque en algunos casos puede representar un costo muy importante. Cuando no lo sabemos, y bueno, como vemos en el caso intermedio, hablaremos qué abogado, contador, cuánto implica, puedo, qué sanción pecuniaria va a llevar, qué indemnización va a generar, y bueno, nosotros, ustedes, en próximo tiempo, si Dios quiere, con la cálculo, con la computadora, ahí haciendo cuentas, cálculos, mirando la ley, si la doble indemnización repercute mucho o no, y bueno, activaremos todo esto en función del contexto que nos toque. A ver, sepan que nosotros normalmente cuando participamos de estos temas vinculados con los de la unidad 7, nunca quedamos muy bien parados, porque siempre damos noticias no tan agradables, no muy satisfactorias, pero bueno, es lo que nos toca y lamentablemente por eso tenemos que también, a lo mejor nos puede servir para dar una buena noticia si estamos bien asesorados y evitamos dar un paso equivocado y con eso ahorramos o evitamos costos innecesarios. Por eso está bueno conocer del tema, más si uno va a participar, lógicamente. Bueno, ahora no es todo el decreto del DNU de la doble indemnización, sino que hubo algo más importante que nos imposibilitó continuar con un tema que, bueno, muchas veces está presente, y en esta situación de alguna manera nos posiciona en una situación distinta. Es el DNU 761 que viene a postergar, porque también viene sucesivas renovaciones y postergaciones, los primeros decretos, el que en el mes de marzo, a fines de mes, con el nacimiento de las cuarentenas y toda esta pandemia que nos toca vivir, prohibió directamente la fórmula del despido, es decir, llevó al empleo privado casi a una similitud con el empleo público. Esto que empezamos a desarrollar cuando arrancamos esta unidad en la primera grabación, que decíamos estabilidad propia e impropia, hoy casi están los dos en una misma situación de estabilidad propia, vale decir, no me dejan despedir, estoy como el empleo público. El despido es un acto jurídico inválido, no permitido, está prohibido. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde el gobierno decidió limitar esa decisión. Entonces, mientras que dure esta prohibición, no es válido la fórmula del despido arbitrario. ¿Cuándo tiene vigencia esto? Y hoy por hoy, y todavía está con vigencia hasta el 26 de noviembre, porque lo han venido prorrogando cada 60 días desde marzo que inició. ¿Qué es lo que prohíbe el DNU? Prohíbe el despido sin causa, o sea, arbitrario. Obviamente, si yo tengo un argumento muy, muy valedero, el despido va a ser válido. O sea, si un empleado cometió una infracción muy grande que pone en riesgo la actividad de la empresa, del personal y demás, va a haber una justa causa. Frente a eso, el despido va a ser válido. Lo que no está permitido es que sea arbitrario. O que obedezca a razones por falta de trabajo o fuerza mayor. Tampoco son permitidas, y están dentro de la limitación o prohibición, las suspensiones que tengan como motivo la falta de trabajo o fuerza mayor. Ahora bien, no aplica, es decir, no está alcanzada, primero, aquellas contrataciones que se hayan celebrado posteriormente al 29 de julio, se podrían ahí tomar la decisión,
tampoco para el despido que tiene causa, para las situaciones de cierre del vínculo de trabajo por mutuo acuerdo, tampoco está prohibido que el empleado pueda renunciar, no está alcanzada las sanciones que son por causas disciplinarias, porque lógicamente hay un motivo, ¿sí? Hay una sanción por una falta disciplinaria, y tampoco están alcanzadas las suspensiones del 223 bis, que como creo lo han visto ya con las unidades anteriores, creo que Javier lo desarrolló, son aquellas que tienen que ver con cuando el trabajador no presta servicios en un contexto muy particular, con una gravedad como la que nos toca vivir ahora, donde no es una causa imputable al empleador, y hay individual o colectivamente celebrados acuerdos de suspensión de trabajo y se sigue pagando el total o un porcentaje elevado de la remuneración, pero se transforma la prestación en no remunerativa. Bueno, eso sí está avalado y eso surgió con un auge y una generalización muy grande en casi todos los convenios colectivos de trabajo en este contexto de este año tan particular. Eso está permitido, no ha sido prohibido por ese DNU. Bien, para ir cerrando, todo lo que expliqué anteriormente rige naturalmente para uno de las extinciones más naturales, que es el despido sin justa causa, o sea, el despido arbitrario, donde, como mencionamos anteriormente, implica qué conceptos remunerativos debo abonar, los días trabajados y el SAC proporcional, y cuáles no remunerativos, todas las indemnizaciones. Seguro, la indemnización por antigüedad. Obviamente de la mano, porque van todas las formas de extinción, vacaciones no gozadas y su SAC. Y podría, eso es opcional, de acuerdo a la forma en que se dé la extinción, si hubo falta de preaviso, la indemnización, si no, no. Si corresponde integrar el mes de despido, de acuerdo al momento en que se notificó el despido, si no, no, son opcionales, pueden estar o no agregados. Y por último, el despido indirecto, y con esto completamos el segundo tramo. Es importante destacar que se relaciona mucho el despido indirecto al despido arbitrario, sin justa causa, con la particularidad de que, ¿por qué decimos que es indirecto? Porque el trabajador se pone en situación de despido, no es notificado ni lo despide la empresa o el empleador. ¿Y por qué se pone en situación de despido? Que renuncie. No, porque cree que hay una falta o un hecho grave que lo perjudica y lo hace poner en situación de despido indirecto. Algunos ejemplos bastante comunes son, como ustedes ven acá, si el empleador le rebaja salarios, si el empleador le modifica la modalidad de contrato de trabajo, o sea, estaba trabajando jornada completa y porque se le ocurrió al empleador le da un trabajo de mediodía, o no le paga las remuneraciones. Son todas faltas de alguna manera que tienen una gravedad que si no se reparan y luego de que el trabajador lo intima el empleador no se le dan solución, permite que el trabajador pueda considerarse en un perjuicio tal que motiva el despido indirecto. Lo notifica al empleador y obviamente si eso se comprueba queda en una misma situación de despido sin justa causa. Y entonces el despido indirecto cobra la misma realidad o situación. Y aparece todo lo que mencionamos anteriormente, todos esos mismos rubros indemnizatorios. Bueno, con esto concluimos la segunda parte. La intención ahora es continuar con un tercer y último tramo de grabación.